Hola a todos. Comenzamos una nueva clase del curso. En esta oportunidad vamos a insistir sobre algunas cuestiones que estamos trabajando que consideramos vitales, remarcar algunos puntos, desarrollar algunas reflexiones nuevas y moviéndonos dentro del tema cuyo eje se dice de muchas maneras, pero nosotros vimos que las que usamos más asiduamente serán las cuestiones de normatividad, las cuestiones de obligatoriedad, las cuestiones de justificación del derecho. Y analizándolo adecuadamente o pensándolo adecuadamente, yo diría que el tema, una manera también de encauzar el tema o como telón de fondo del tema, tratar de explicar y fundamentar en qué radica si es obligatorio el derecho o normativo y en qué lo hace, la vieja discusión sobre dos, si se quiere, entidades que estamos analizando. Algunas hicimos referencia a las clases anteriores, aunque no es el métier, como lo dijimos, no es el métier específicamente al que nos vamos a dirigir, es el que está en la vereda de enfrente del derecho. Pero creo que como telón de fondo de estas cuestiones también puede verse ese antagonismo entre el derecho como exigencia humana y el, el poder. También en el fondo la búsqueda de intentar establecer en qué se apoya la obligatoriedad del derecho puede ser un conflicto o un antagonismo con el poder, sobre todo porque estamos tratando de ver si es posible justificar una exigencia jurídica, y precisamente la primera negación es que no podemos considerar justificada ninguna exigencia, y menos que ésta sea jurídica, si tiene como apoyatura la fuerza, cualquiera sea sus expresiones. Y recuerdo con especial énfasis algo que tiene mucha actualidad, que Héctor en algún momento contaba en su obra fundamental. Él decía algo así como que un derecho sin poder pareciera ser para muchos una expresión carente de significado, o que el derecho necesitaría de un poder para realizarse efectivamente, o que el derecho se perfeccionaría a través del poder. Todas estas cuestiones me llevan a pensar o sostener que evidentemente Héctor tenía razón, y que eh, se trata de distinguir nítidamente si vamos a justificar lo jurídico, el poder, la fuerza, porque o bien la convalidación vamos a tratar de demostrar que la convalidación por la fuerza, llamémosle fuerza nudo legítima, para el caso es exactamente lo mismo, o la imposición, no pueden ser formas de justificarlo. O también, por otro lado, intentar generar una obligatoriedad sin justificación. ¿Qué sería una obligatoriedad sin justificación? Y en última instancia tratar de eh, identificar lo obligatorio como un dato que tiene que ver con la pertenencia de las normas, de las reglas, a un sistema jurídico. Esta estrategia es la que desde siempre he intentado y siguen intentando las teorías formalistas. Entonces, lo primero para empezar a ganar el combate es tratar de pensar de una manera diferente o de pensar, porque en realidad asociar el derecho con el poder como elementos que se autoequilibran implica empezar a pensar, tratar de pensar lo que va mucho más allá, que son antagónicos, como él lo comentaba y lo remarcaba permanentemente.
y que si de alguna manera, como lo cuenta y lo vamos a ver más adelante, podemos llegar a confundirlo y estas afirmaciones parecidas o similares serían producto de una confusión, tratar de aventar esa confusión definitivamente. Voy a parafrasear, me parece una expresión importante para guiar el tema, que es una cita que hay en el texto El Derecho de Negri, de un autor argentino, Manuel Río, y el texto se llama Sobre la libertad. Me parece interesante, importante tenerlo en cuenta siempre, que aporte a la reflexión y ver qué podemos decir o si podemos decir algo en concreto para afirmarla o para desmentirla. Él dice que lo establecido por el derecho no se funda en última instancia en la voluntad de ningún ente creado. Nadie, ni un hombre, ni una persona, ni una sociedad tienen atributos como para imponer un precepto a una persona. Y él cierra la expresión diciendo, si esto fuese así, carecería de razón suficiente. Veamos de nuevo detenidamente lo que dice Río. Dice, ningún ente, entendiendo por ente una persona, un grupo de personas o la sociedad, está en condiciones de imponerle un comportamiento a otro. No tiene los suficientes atributos como hacerlo. Sobre todo si lo que se intenta imponer está en función de la voluntad del que lo dispone. Acá estamos viendo claramente lo que es o lo que después vamos a definir como relación de poder, la imposición de la voluntad a otro. Y si así lo hiciera, carecería de razón suficiente. Acá se está preguntando por la fuente última de la exigencia. ¿Qué es lo que puede convertir una exigencia en una norma jurídica? Tendríamos dos opciones. La existencia de una disposición, una prescripción sancionadora. ¿Qué llamamos prescripción sancionadora? Prescripción sancionadora lo llamamos a una regla que prescribe un comportamiento y al cual está asociado una sanción, la aplicación de una sanción. Por eso se habla de enunciado o proposición prescriptiva. Pero una proposición prescriptiva no va a ser para nosotros una norma jurídica, sino en tanto y en cuanto pueda explicarse o fundamentarse su obligatoriedad. Es decir, que podamos justificar esa prescripción sancionadora. ¿Justificar qué? Justificar su obligatoriedad y aún sin dejar de contener el elemento de sanción que le va a venir asociado del poder o del Estado, se pueda convertir o se pueda calificar como jurídica. Fundamentalmente porque está justificada. Y entonces, una norma jurídica va a ser siempre una prescripción sancionadora, pero además obligatoria porque está justificada, pero no a la inversa. Una proposición prescriptiva no va a ser de por sí una norma jurídica. Para esto deberá acreditar su obligatoriedad y esto tendrá que ver con su justificación. Esta es la cuestión fundamental, esencial. Allí está el origen, allí radica la controversia. ¿Por qué? Pensemos esto. Si el Estado emite una orden, un mandato o una proposición prescriptiva sancionadora, ella todavía no es jurídica. La calificación de jurídica le puede venir o le va a venir o le podrá venir después, pero no por el solo hecho
de que emane, como habíamos visto en su momento criticando la definición tradicional, una de las tradicionales del derecho, que esto emane de la autoridad competente, va a ser lo suficientemente idónea como para convertirla en obligatoria y para allí entonces justificarla. Y esto, como habíamos visto en clases anteriores, nos instala necesariamente en buscar la fuente de la exigencia. ¿Cuál es la única fuente de la exigencia? Lo único que se puede convertir en fuente directa de una exigencia de este tipo, de un comportamiento prescriptivo. Ya lo dijimos cuando analizamos la definición. Dijimos lo moral, la moralidad, lo ético. Empecemos entonces a trabajar un poco sobre esto. En la clase, o volvamos y lo vamos a ampliar. En la clase anterior, o en una de las clases anteriores, no exactamente la clase anterior, en la pasada, en la que hablé del derecho, dije que en el texto de Negri se utilizaba como términos equivalentes muchas veces lo ético con lo moral. Vamos a dar una pequeña vuelta a esta cuestión. Vamos a ver si es posible sostener esta equivalencia en todos los supuestos o si es necesario avanzar un poco más, perfilar un poco más estos conceptos y la diferencia que hay entre ellos. Sobre todo cuando empecemos con la estrategia, a profundizar en la estrategia argumentativa. Entonces, digamos que vamos a tener que hacer una diferencia y una distinción. Si hablamos de lo moral, vamos a entender como lo moral aquel conjunto, podemos entender en primera instancia, aquel conjunto de comportamientos que una sociedad tiene entre sus integrantes, que puede también o puede incorporarse en estos comportamientos lo tradicional, las costumbres, actitudes que suelen ser habituales. Todo esto constituye lo moral o la palabra griego, la palabra romana mores. Las mores son las maneras en cómo, o los comportamientos o las actitudes que un cuerpo social tiene entre sus semejantes. Podríamos decir que hay entonces un significado de lo moral, si se quiere, en principio descriptivo. Yo podría decir, tal sociedad tiene entre sus integrantes tales comportamientos, o los comportamientos son estos, por supuesto sin emitir valoración, sin hacer un juicio de valor. Esto podría ser parte de lo que algunos llaman una sociología moral, la descripción de los comportamientos las actitudes en una sociedad X. Pero la cuestión, y esto ya lo sabemos, y acá remarco algo que quiero que no se pierda nunca. Nosotros sabemos que una cosa es describir, proponerse describir lo que de hecho ocurre o de facto ocurre en una sociedad. Esto es algo, un métier, una manera, una búsqueda, y otra cosa muy diferente, esto sería descriptivo. Otra cosa muy diferente es intentar hacer un análisis normativo de lo que de hecho ocurre, porque el análisis normativo de lo que de hecho ocurre implica una crítica, un enjuiciamiento de lo que está aconteciendo. Y esta crítica o enjuiciamiento de lo que está aconteciendo pretende fijar si lo que está aconteciendo es lo que debe acontecer o es algo que no debe acontecer. Estos planos que tenemos siempre a mano, para no confundirlos, para no mezclarlos y además para no olvidarnos que lo que estamos haciendo nosotros al contar un concepto de derecho no es una descripción, sino es una reconstrucción. ¿Qué diferencia hay entre descripción de lo que sea el derecho y una reconstrucción? Que si yo describo lo que sea el derecho, seguramente voy a hacer una referencia a una serie de datos fácticos que ocurren en una sociedad determinada que entiende que su ordenamiento jurídico tiene tal característica. Pero nosotros estamos tratando de hacer otra cosa. Nosotros estamos tratando de reconstruir un concepto de derecho. Para reconstruir un concepto de derecho tenemos que apelar o echar mano a un criterio que es el que nos va a permitir ver si lo que estamos reconstruyendo es válido y además si ese criterio nos permite enjuiciar
el sistema del que estemos formando parte. Son dos planos diferentes. Pues bien, lo moral como comportamiento puede ser enjuiciado. Entonces, vamos a pasar de lo moral convencional, al plano de lo que se denomina ética en un sentido político. Lo moral son comportamientos. La ética crítico sería el enjuiciamiento de cómo comportamiento, saber si es lo que debe ser sí o no. Y acá van a aparecer o aparecen en el tema las teorías, los que se llaman teorías de teorías normativas, son aquellas teorías que nos dicen cómo ser los comportamientos de los seres humanos. Hay muchísimas teorías éticas normativas, por Profe, mencionar las más disculpe, pero se le conocidas. corta bastante. Disculpe, pero la última partecita se le cortó un montón. No sé si soy yo o es el resto también. Sí, A ver, sí, la última parte. Sí, se cortó. Sí, se corta. ¿a partir de dónde así lo retomamos? Sí. Lo de ética. La Sí, eso, diferencia entre ética. lo de moral se Sí, entre escuchó. moral, el comportamiento y la ética. Bien. Y lo de moral, sí, cuando empezó con la ética, no. Ahí se cortó. Bien. Entonces, rebobinemos. Tenemos, por un lado, lo que podríamos decir la moralidad o lo moral, socialmente hablando, que son los comportamientos que los sujetos que viven en un grupo determinado o las actitudes que los participantes en un grupo determinado tienen los unos frente a los otros. Hay un segundo plano, y ya los autores deciden denominarlo plano ético o el plano de la ética, que es el criterio con el que se va a juzgar o se van a evaluar si aquellos comportamientos morales son debidos o no, si se corresponde o no, apoyándonos en un plano superior. Esto es lo que sería un análisis filosófico de lo moral. Acá aparecen las denominadas éticas normativas. ¿Qué son las éticas normativas? Son todas las posturas, hay muchísimas a lo largo de la historia, todas las posturas que determinan qué es lo que debe ser hecho por el hombre y qué es lo que no debe ser hecho por el hombre en líneas generales, sobre la base de diferentes fundamentos. Yo les menciono dos que seguramente en algún momento habrán leído, habrán estudiado, habrán escuchado, son las más conocidas. Por ejemplo, una teoría ética normativa es la teoría ética utilitarista, que dice que el criterio para determinar si algo es ético, algo es como debe ser, es ver si genera en última instancia, placer o felicidad al grupo. Ese sería el criterio básico de la ética utilitarista. Y la otra, muy conocida, muy conocidas, son las teorías deontologistas, es decir, aquellas teorías, por ejemplo, de estilo kantiano, a lo Kant, que dicen que lo que el hombre debe realizar, lo que debe ser, tiene que ser un producto de su razón, de su voluntad, que él en última instancia si considera que puede tener un alcance o un radio de acción universal, en consecuencia será moralmente obligatorio o moralmente debida. Acá ya no hay un criterio de lo moral o lo que debe ser facto, como en el caso del utilitarismo, que apunta a una sensación de plenitud, de felicidad o de placer en el hombre, sino hay más bien una cuestión formal, es el deber por el deber mismo. Esta es la segunda idea. Y otra, que es la que nosotros hemos estado manejando, que nosotros consideramos que es la que parte de o sustenta la explicación o la relación que da Negri sobre la moral y el derecho, que es el intuicionismo ético, es otra de las teorías éticas normativas básicas. Sobre esto, sobre el plano de lo moral, sobre el plano de lo ético, hay todavía una tercera posibilidad. Profe, ¿puede repetir la última teoría que nombró? Sí, el intuicionismo. Es una teoría que se denomina el intuicionismo, que es la que está por detrás
de la explicación que da Negri sobre el derecho, afín a lo que habíamos denominado o llamado en su momento realismo moral, intuicionismo. Algo contamos, algo vamos a profundizar. El criterio intuicionista tiene que ver con la posibilidad de que el ser humano aprenda directamente, sin intermediarios, lo que sea la exigencia moral. Y se diferencia de las otras dos. Hay, por supuesto, teorías que desconocen todas estas teorías éticas. Las desconocen porque, por ejemplo, por decirlo de una manera coloquial, les bajan el precio, y ahí aparece el relativismo, o directamente niegan que pueda hablarse normativamente sobre lo que hay que hacer o no. Habíamos quedado ahí. Hay una tercera opción que es importante conocerla y pensarla para que uno pueda más o menos guiarse cuando de moralidad y de derecho se trata, que es la denominada metaética. Metaética, meta sobre. Querría decir coloquialmente algo que está por sobre lo ético. Esto es sencillo, no tiene mucha complicación. ¿A qué apuntan las teorías metaéticas? Las teorías metaéticas apuntan, a ver, porque cuando nosotros nos expresamos sobre lo moral utilizamos un lenguaje. Usamos un lenguaje que es un lenguaje valorativo, un lenguaje moral. Estas teorías metaéticas se apoyan sobre el lenguaje que se utiliza cuando uno se explaya, habla moralmente hablando. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de una teoría metaética es analizar el lenguaje moral. ¿Cuál es el lenguaje de los filósofos morales? ¿Cuál es el lenguaje de los autores que hablan sobre la moralidad? ¿Cómo lo están usando? Algunos dicen, el lenguaje está siendo usado de una manera expresiva o emocional. En realidad, quienes hablan de moralidad no están describiendo un dato cierto de la realidad, sino que están expresando sus emociones, sus sentimientos, sus puntos de vista. Por supuesto, cuando la metaética hace este juicio sobre lo moral, se le abre a quien defiende lo moral un problema importante o grave, que es un problema de fundamentación. Yo tengo que demostrarle a quien critica el uso del lenguaje moral sobre la base de que no estoy reflejando nada, sino simplemente mis emociones, que se equivoca, que lo que yo estoy reflejando sí tiene entidad. Otros dirán, cuando alguien se expide sobre lo moral, lo único que está haciendo es simplemente entender que lo moral es una manera de prescribir un comportamiento. Es nada más que esto. ¿Qué es prescribir un comportamiento? Definir la orden o un mandato que se le hace a alguien. Cuando se habla del lenguaje moral, de la moralidad, lo único que se está diciendo es que hay alguien que le prescribe un comportamiento a otro. Es la famosa teoría de Hart, que es un filósofo muy afín a los filósofos jurídicos del siglo pasado, que se llamó prescriptivismo. Es simplemente alguien que le manda a otro, o le exige a otro, o le ordena a otro un comportamiento. Y estaría, por ejemplo, el realismo dentro de estas teorías metaéticas, porque el realismo, que es la postura que nosotros aceptamos, que es la que se desprende, está como marco de fondo de la explicación jurídica que da Negri, que además él mismo corrobora cuando en el reduccionismo dice que la búsqueda de la verdad es planteada en un sentido realista, es que lo que estamos haciendo cuando hablamos de moral o nos referimos en términos morales a la realidad es tratar de justificar que hay determinados hechos, determinadas entidades que permiten justificar si lo que yo digo moralmente es verdadero o no. Hay referencias en el mundo que permiten justificar, acreditar que cuando se habla de juicio moral
esto puede ser verdadero o falso porque esa referencia existe y es válida. Acuérdense que dijimos que esto implica suponer que hay, conjuntamente con las personas, un mundo, una realidad extramental de la cual forman parte entidades no observables. Por ejemplo, los valores. Todos los autores que hablan en una corriente dialógica de los valores morales, por ejemplo, López Quintás, parten también de un punto de vista intuicionista y de un realismo. Se supone que hay referencias en la realidad que permitirían explicar, decir que tal comportamiento es injusto y que esto puede catalogarse como verdadero o falso. Como en el conocimiento teórico, cuando yo digo la piedra es blanca, tiene que haber algún dato fuera de mi cabeza, una realidad extramental, a la que yo pueda observar en el ejemplo, que es sencillo, y que determine que algo es blanco, que la piedra es blanca. Esa referencia que está fuera de mi cabeza es lo que permite definir como verdadero mi enunciado de conocimiento teórico, las piedras son blancas. En lo moral tiene que ocurrir algo así. Ya lo habíamos marcado cuando hablamos del reduccionismo. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ser tenidas en cuenta al momento de hablar sobre el derecho y al momento de intentar justificar su obligatoriedad y en la justificación misma. Porque si no, corremos el riesgo, y esto lo hacían las lecturas metaéticas negativas, por ejemplo el nihilismo o el antirrealismo o el relativismo de alguna manera, sucumbir y caer en las garras de la crítica, por cuanto parezca que cuando hablamos de moralidad lo único que estamos haciendo es simplemente proyectar hacia afuera ciertos deseos, intereses o puntos de vista que nosotros podríamos considerar, siendo presas de la ilusión, como algo que está fuera de nosotros, objetivo y válido. Entendemos entonces volver sobre lo moral a fin de intentar justificarlo, para luego, munidos con estos criterios, volver sobre lo jurídico. Necesariamente para justificar lo jurídico hay que ir a lo moral. Y un dato, vamos a extrapolar acá, un dato interesante, importante para que lo vayan teniendo en cuenta y lo vayan pensando. Habría que preguntarse, o esta es una pregunta que tendríamos que hacernos, tendría que hacerse cualquier jurista o abogado, o lo que fuere. Utilizo el término jurista porque es el término que muchos de los teóricos usan para diferenciarlo del talante de aquel que intenta reflexionar, pensar filosóficamente sobre el derecho. Y les decía, intentar determinar primeramente si se puede pensar como jurista o hablar como jurista sobre la obligatoriedad del derecho. ¿Por qué? Porque los juristas habitualmente, cuando nos referimos al ordenamiento o al sistema jurídico, tendemos a creer o a considerar explícita o implícitamente que las normas o las reglas son obligatorias por su carácter jurídico. Hay algo que tiene que ver con lo jurídico que la convierte en obligatoria. La primera respuesta que hay que dar, si esta explicación y esta justificación es adecuada, que jurídicamente el deber como tal, el deber jurídico no existe, no tiene entidad, no tiene realidad. Jurídicamente no se puede explicar ni justificar nada que lo convierta o que convierta la regla en obligatoria. Esta es la primera cuestión. Por eso, fíjense que los juristas, cuando somos, me incluyo porque mi formación como jurista me llevaba a pensar de esta manera. Por eso los juristas, cuando somos preguntados, pero en última instancia, vos que sos abogado, ¿dónde radica la obligatoriedad de la ley? ¿Por qué tenemos que obedecer a la ley?
Y lo curioso, vamos a adjetivarlo de esta manera, es que la respuesta, si hay una respuesta, quiero decir, si hay una respuesta es si alguien no me dice, esta es una cuestión que no tiene nada que ver con lo jurídico, es una cuestión que había que derivarla a otra oficina, derivémosla a la oficina de la filosofía del derecho, derivémoslos a la oficina de la moralidad, de la eticidad, visiblemente incómodo, pero si hay una respuesta, la respuesta es esta. Se supone que un ordenamiento jurídico o las normas que lo componen son obligatorias para esta lectura en tanto y en cuanto las mismas pertenecen, la norma, por ejemplo, una norma jurídica pertenece a un ordenamiento. Lo que nos va a llevar a una nueva pregunta. Si una norma jurídica que yo utilizo, una norma jurídica que un juez utiliza, es obligatoria, y la obligatoriedad empieza y termina por el hecho de que pertenece al sistema jurídico, al ordenamiento jurídico, ¿qué es lo que justifica al ordenamiento jurídico como tal? ¿Qué es lo que convierte al ordenamiento jurídico en obligatorio y por lo tanto en justificado? Fíjense, Profe, la remisión, sí. ¿y qué hacemos con las normas en desuso o en desuetudo entonces? ¿En qué sentido me decís que Claro, porque haríamos? usted está, o sea, se supone que la norma jurídica, si pertenece al ordenamiento jurídico, o sea, es norma jurídica por pertenecer al ordenamiento jurídico. No importa si se cumplen o no, digamos, si cae en un desuso la norma. Diríamos, ¿qué es norma? Es norma, en principio, que es una proposición prescriptiva. Si la proposición prescriptiva, digo proposición prescriptiva porque suponemos, antes de definirla como norma, que tiene una estructura lógica, y esa estructura lógica tiene en su interior un deber ser. Entonces tendríamos una proposición cuya estructura lógica es un deber ser, prescriptiva, porque este deber ser tiene que ver con la exigencia de que alguien se comporte de una manera y no de otra, o que se comporte de una manera u de otra si el sistema se lo permite. Y sancionadora, por ejemplo, juguemos con, o traigamos al tapete las normas penales. Pero todo esto no la convierte en jurídica. Ahora, para alguien sí la convierte en jurídica. ¿Para quién la convierte en jurídica? Para aquellos que hablan de la obligatoriedad sin justificación, como sería el caso de aquellos que dicen que una norma es jurídica en la medida en que pertenece a un ordenamiento. Ahora, ¿cómo pertenece a un ordenamiento? Aparece el principio de delegación. Una norma pertenece al ordenamiento si quien la ha dictado tenía facultades delegadas para hacerlo. Y si, además de tener facultades delegadas para hacerlo, tenía como exigencia un determinado contenido, esa norma será considerada jurídica si pertenece al ordenamiento, tanto porque ha sido dictada por quien tenía competencia para hacerlo, como respecto al contenido que una norma superior le determinaba. Ahora, como decía hoy, esto genera un nuevo problema, porque yo me voy a aquel que determinó que la norma jurídica la podía dictar alguien con determinadas características. La pregunta sería, ¿quién habilitó o cómo se torna obligatoria aquel que está en la punta, la famosa pirámide, y que determina la delegación? Como ustedes van a ver, la respuesta se puede convertir en circular y llegar hasta el infinito. El que está arriba en la pirámide
dictó la norma porque estaba habilitado porque el que estaba arriba. Y entonces el que estaba habilitado arriba, ¿por qué tengo que obedecerlo? ¿Por qué lo que dictó el que estaba arriba es obligatorio? Y subimos un escalón más. Llegamos a la Constitución. Después de la Constitución, si querés, podemos ir a los tratados o pactos internacionales. Y después, cuando ya nos quedamos sin nada, podemos ir, en última instancia, a una norma presupuesta que dice que hay que cumplir todo aquello, presupuesta, ¿no? Presupuesta, no real, pensada, imaginada, que dice que hay que obedecer todo aquello que dicta el que está de la norma presupuesta hacia abajo. En definitiva, es una explicación que no explica nada, una justificación que no justifica nada, circular al infinito, y por ello yo lo decía, es una obligatoriedad sin justificación. Entonces, ¿qué tenemos cuando hay una obligatoriedad sin justificación? Tenemos un acto de imperio, tenemos una regla coactiva, tenemos una imposición, tenemos una proposición prescriptiva, no tenemos una norma jurídica. Porque la calificación de jurídica va a venir de la mano de lo que le falta a esa norma o al ordenamiento. ¿Qué es la norma? El derecho, ¿qué sería en principio? La norma, la obligatoriedad de la norma, su justificación y luego la ulterior interpretación, por quien la usa, por quien la aplica. Ahora, una obligatoriedad sin justificación no es nada más que intentar, de nuevo con un ejemplo cotidiano, tirar la pelota afuera para que el partido no se juegue. Ahora, cuando encontremos la pelota, el partido se va a tener que jugar en otro lado. Y si la volvemos a tirar afuera, y en algún momento nos vamos a cansar de tirar la pelota afuera y tenemos que encontrar la justificación. Esto no lo justifica. Por eso dice Río, ¿cuál es la última fuente de exigencia de una regla? Fíjense, y cuando hablo de normas, y no me fui de la pregunta, estaba pensando cómo ubicarla. Cualquiera sea la norma. Las normas consuetudinarias fueron normas básicamente que en algún momento exigieron comportamientos sin estar escritos. Las normas en desuso son normas que en algún momento se dictaron y perdieron vigencia, tal vez porque las circunstancias de hecho cambiaron. Habría que preguntarse si la norma que está en desuso en algún momento fue como tal norma jurídica, es decir, obligatoria, y obligatoria porque estaba justificada. La modificación de las reglas, a veces nosotros podemos haber elaborado un número de reglas obligatorias y justificadas, pero a lo mejor las tenemos que reemplazar parcialmente por otras. Esto quiere decir que tal vez lo que en algún momento estaba justificado porque era moralmente visible su contenido, como el hombre evolucionó, necesitó de una nueva fundamentación y de una nueva justificación. Pero en el fondo distinguir entre normas operativas o no, normas consuetudinarias o no, normas que se cumplen o no, no modifica demasiado la cuestión. Nosotros tenemos que entender lo siguiente. Si no nos parece adecuado, cuando hablamos de derecho, tratar de justificar una norma en forma individual o aislada, y lo que pedimos es que la cuestión no se trata de normas, sino del ordenamiento, no varía nada, porque en definitiva, ¿qué es el ordenamiento? El ordenamiento no es nada más que una manera de pensar, de intentar pensar y aglutinar las normas que de por sí tienen existencia en forma individual. Es tratar de sistematizar, la necesidad de sistematizar algo, pero un ordenamiento jurídico no tiene existencia en sí mismo, sino es a partir de sus normas. Es como la sociedad, piensa en esto, es como la sociedad, o como un todo, como un colectivo. El todo o el colectivo no existe por sí mismo. El todo o el colectivo es un resultado de la existencia de las personas que integran el colectivo. Porque el colectivo no tiene sangre, no tiene pulmones, no respira, no se genera por sí solo. Yo solo puedo pensar en un ordenamiento jurídico a los fines de sistematizar
y esto fue un deseo, una necesidad del jurista del siglo XVIII, la necesidad de pensar, de darle cierta unidad, porque los seres humanos tratamos de darle cierta unidad a lo que aparece complejo, simple, diferencial y variable. Nos causa terror no poder... Esto es más o menos parecido a lo que contábamos cuando hablábamos de la objetivación y la personalización. Le tenemos mucho terror a las cosas que no pueden ser encerradas, identificadas, generando una unidad que a veces es ficticia y dando una sensación de tranquilidad, de seguridad y de acogimiento que en realidad no es. No es más que una entelequia. Además, piensen ustedes, piensen lo siguiente, esto lo dice Cohen también, y es interesante lo que él plantea. Él dice, la forma de entender un ordenamiento jurídico como un todo, como un conjunto, de arriba hacia abajo, es una cuestión que tiene un momento, una aparición cultural, en un momento determinado. Hay culturas que tuvieron derecho sin esta idea de estructura, de jerarquía, de unidad, de supuesta completitud. Son simplemente maneras de pensar que a veces cuando intentamos pensar algo, le hacemos fuerza a aquello que estamos tratando de pensar. Y tratamos de meter algo que no entra forzadamente. No es más que una idea, no es más que una manera de entender el derecho. No es que el derecho sea genéticamente hablando o tenga que ser genéticamente hablando una pirámide. Quiero que entiendan esto. Es una forma de pensar. ¿Se acuerdan cuando dijimos en la clase anterior que el mundo era uno y había muchísimas posibilidades de conceptualizar el mundo? Muchísimas. Ahora, la conceptualización del mundo no va a convertir al mundo en lo que no es. Y las diferentes conceptualizaciones tienen su explicación en los diferentes caracteres, en las diferentes culturas y las diferentes percepciones. Pero las diferentes conceptualizaciones no hace que el derecho tenga 50, 80 conceptualizaciones. El problema es que hay que conceptualizarlo bien. Hay que conceptualizarlo bien. Está ahí, hay que verlo, hay que descubrirlo, hay que desvelarlo. Y no todas las aproximaciones conceptuales nos permiten, corridos los velos, encontrarnos con el derecho. La que nosotros tenemos, hemos heredado y hemos mamado de Occidente, más que develarlo, lo oculta. Entonces, nosotros tenemos que pensar al derecho y luego a la experiencia jurídica. Tal vez sea más sencillo tener en la cabeza, como intento de aproximación, el derecho y a lo demás denominarlo experiencia jurídica. La norma, ¿qué es? Y la norma es parte de la experiencia jurídica, parte de la experiencia jurídica. Una costumbre, y es parte de la experiencia jurídica, parte de un fenómeno complejísimo. Una afirmación sobre lo justo y lo injusto, y es parte de la experiencia jurídica. La ley es parte de la experiencia jurídica. También podría ser parte, y lo fue en algún momento, de la experiencia jurídica, leyes no escritas. También lo fueron las costumbres. También lo fueron las reglas consuetudinarias. Son parte de la experiencia jurídica. Intentar encerrar, como ocurrió en un momento histórico determinado, el derecho sacándole una foto movida y viendo parte, como si se tratara de una persona, de las piernas movidas, y pretender instalar que ahí eso era derecho y no nos movemos más, es parte de lo que podría explicar la sistematización en ordenamientos jurídicos, en estructuras jurídicas, en pirámides, con todos los problemas que esto generó para el buen derecho. El problema no solamente fue para nosotros, el problema fue para el derecho. Coloquialmente, de nuevo, el que la ligó fue el derecho. Y después, de una manera, si se quiere, indirecta, nosotros mismos, que somos los que tenemos que movernos dentro del ordenamiento. Entonces, me parece que es clave, más importante, que nos quede claro que una disposición jurídica solo lo será, solo la podremos calificar desde el mundo del derecho, insisto, si es obligatoria. ¿Y cuándo es obligatoria? ¿O por qué es obligatoria? ¿O cómo es obligatoria? ¿O cómo llevo lo obligatorio? Si lo justifico. La justificación es un procedimiento que intenta darle o
convertir en razón suficiente aquella, como decía Río, aquella exigencia que luego se plantea como prescriptiva o se ofrece como prescriptiva. Sino que tendremos, tampoco hay que angustiarse ni asustarse, tendremos reglas que no son jurídicas. ¿O acaso no lo dice Negri tantas veces? No solamente él, pero tantas veces. Estamos llenos de leyes, de normas, de reglas, de supuestos fenómenos jurídicos que tienen del derecho solo una identificación en lo nominal. Lleno. Que tal vez no sería lo más adecuado, lo más conveniente, seguramente, que no sería lo más adecuado o lo más conveniente. Pero en el fondo es simplemente una sinonimia. Ustedes fíjense esto, piensen esto, que yo lo contaba o lo cuento cuando trato de contar o contamos el derecho de una manera básica, cuando uno se inicia. Fíjense, la obligatoriedad sin justificación, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice a lo Kelsen? ¿Las normas son obligatorias? Sí, son obligatorias, son vinculantes. ¿Por qué? Porque pertenecen al sistema. ¿Cuándo pertenecen al sistema? Cuando pasan el test del principio de delegación, formal y en cuanto a contenido. A partir de allí pertenecen y en consecuencia se tornan vinculantes. Y se terminó la explicación. Cuando intentamos forzar más datos, llegamos en última instancia al callejón sin salida, a la norma presupuesta. Pero entonces el deber jurídico, como deber jurídico, es deber no porque sea jurídico, tiene que serlo por algo más, ya sea que se quede en una explicación que no es explicación, en una justificación que no lo es, como la que les acabo de contar de la de pertenencia al orden jurídico, o bien entra en juego lo que tiene que entrar en juego necesariamente, y que siempre estuvo en juego, que es lo moral. Todos los caminos nos van a llevar necesariamente al hablar de obligatoriedad y de justificación o lo moral. Hay muchas maneras de justificar lo moral. Fíjense que les dije que hay muchas teorías éticas normativas. Todas estas teorías éticas normativas tienen su propio menú, su propio recetario de cómo se puede justificar un deber jurídico, sabiendo que antes que jurídico es moral. ¿Y qué es jurídico si el sistema, la estructura cultural, el momento, exige que haya un procedimiento para que la regla se formalice y sea válida? En otras culturas no lo es y en otras culturas no lo ha sido. No es un dato genético, no hace a la esencia del derecho que sea dictada una regla por un procedimiento. ¿Se entiende esto? No es genético. Hay culturas que no lo tuvieron y hay culturas que no lo tienen. Y tal vez, y esto también lo dice en algún momento, en algún trabajo, Negri, esto tal vez haya sido más que una solución para el derecho, un problema. Porque entonces está el trabajo de que no confundamos el derecho con su formalización. En lo que tantas veces insiste él, no confundamos el derecho con su formalización. Vamos entonces al ejemplo o a tratar de reforzar esta justificación del derecho. Dijimos, necesariamente, cuestión moral, lo moral. A ver cómo lo podemos fundamentar. Vamos a seguir en algunas líneas o en algunas cuestiones a un autor que no es un filósofo jurídico, no es un filósofo del derecho, sino que es un filósofo a secas, general, o filósofo social, podríamos denominarlo, que es Remy Quant, ese pensador que claramente nos indicó, yo diría hasta a veces magistralmente, en su relato nos indicó que la condición del hombre es antropológicamente ser social.
y que enterró con argumentos la postura todavía hoy dominante de pensarnos o de entendernos como seres individuales. Por eso él definió en su libro Filosofía Social a la ideología, perdón, al individualismo como una ideología. Y fíjense en el texto, en uno de los textos que yo, un texto, en una separata breve que yo subí, se dice lo siguiente, así como es como una especie de proposición propositiva de fe. Dice, así como fuimos capaces de romper de una vez y para siempre con la conciencia o el sentimiento de grupo, así también deberemos romper en algún momento con la ilusión del individualismo, que niega la interdependencia social de los sujetos. Fíjense esto, claro que es una tarea pendiente. Todavía nos falta la otra parte, romper con la ilusión del individualismo. Romper en el sentido de ser consciente. Romper en el sentido de ser consciente. Que además está ligado con lo utópico. Porque ¿qué decía Héctor con lo utópico? Y también tenía que ver con la justificación. Él decía, es un anhelo de conducta real que trata de romper los lazos existentes con la situación dada y lo utópico en alguna de sus significaciones. Concepción de la realidad que no se limita a ser un diagnóstico de la misma, sino que se separa por un momento de la realidad para después volver sobre ella a fin de modificarla. Creo que, y pienso que él también lo admitiría, la mejor analogía que se puede hacer es la relación médico-paciente para entender el carácter utópico del derecho. Porque uno va al médico, ¿por qué? Porque tiene algún problema. ¿Qué hace el médico? Habla con nosotros, hace una serie de relevamientos por su ciencia y su pericia empírica y nos da una serie de estudios. ¿Y qué nos dice? Nos dice, cuidado porque estos estudios, las placas y todo lo que el relevamiento empírico no te va a hacer sanar. Por eso él dice, es un diagnóstico que se eleva por encima de esas conclusiones. El médico te dice, el diagnóstico no te va a curar. Con el diagnóstico me tengo que encerrar en el laboratorio con mis libros de medicina y tratar de ver cuál es la mejor respuesta para que vos puedas resolver ese problema. Y después, diría Negri, vuelve el derecho como utopía sobre la realidad una vez hecho este análisis para intentar modificarla, para intentar transformarla. Es lo que nos dice el médico cuando nos hace volver y a partir de todo eso nos dice, mirá, si querés evitar este problema de una vez y para siempre, entonces vas a tener que empezar con esto. Es la mejor analogía que uno puede usar para entender el carácter utópico del derecho. Y tiene que ver con esto que estamos contando de justificación y obligatoriedad. ¿Por qué? Porque el derecho denuncia. ¿Qué es lo que denuncia? Y es crítica, la que voy a hablar ahora. Denuncia algo que no puede ser. Y enuncia. ¿Qué es lo que enuncia? Anuncio y denuncio. Denuncia y anuncio. ¿Qué es lo que denuncia? Denuncia. Esto no puede ser. Debe ser de esta manera. Anuncio, denuncia, denuncia, anuncio, denuncia. Esto no puede ser. Todos los hombres son iguales ante la ley. Vemos que algunos son tratados, algunos son más iguales que otros permanentemente ante la ley. ¿Qué hace esta regla? ¿Qué debería hacer esta regla? Habría que complementarla con otra. ¿Qué es lo que debería hacer esta regla? Esta regla denuncia. Denuncia que hay algunos que son en la realidad o en la práctica más iguales que otros. Y anuncia, ¿cómo? Ley pareja no es rigurosa, por ejemplo. Es un aforismo que me parece muy interesante, más allá de las frases usuales o usanza que uno utiliza cuando habla de igualdad. Ley pareja no es rigurosa. Para todos lo mismo. Si somos iguales ante la ley, para todos lo mismo. En las circunstancias en que corresponda, por supuesto. Pero además, teniendo en cuenta siempre que la igualdad no es más que un constructo, un hecho ficticio para evitar que las diferencias se conviertan después en
situaciones injustas. Pero les decía, anuncio, denuncia, denuncia y anuncio. Y esto nos tiene que prevenir, permítanme que les manifieste a ustedes algo que siempre es pensable. Todo lo que decimos es pensable, criticable, objetable, mejorable. No es ni un dogma, ni una cartilla, ni disposiciones técnicas para hacer andar un calefactor. No es nada de eso. Falible, falsable, si no, no podría tener aspiraciones de ser verdadero. Quería decirles esto. Cuando él dice, es una propuesta para romper los lazos con lo real, y utiliza una segunda acepción de utopía. Ustedes saben que la acepción primaria de utopía es algo que no está en el mundo, que no existe, que está en el topos urano. El topos urano es un lugar que uno no sabe dónde está, que se lo tiene que imaginar que está ahí y no sabe cómo llegar, al estilo de Platón cuando hablaba del mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. Hay que ser precavido en función de que esa idea que nos cuenta Platón no nos lleve a un platonismo. Y esto también es un riesgo que uno muchas veces corre, no solamente con nuestra disciplina, sino yo diría con casi todas las cosas de la vida. Precisamente la idea del platonismo. No hay que idealizar el derecho. Pero más que el derecho, lo que no tenemos que idealizarlo es algo que no puede ser idealizado, que es el ordenamiento jurídico. Uno de los grandes errores que cometemos los seres humanos permanentemente y en muchas cuestiones es idealizar algo. ¿Saben lo que significa idealizar algo? Idealizar algo es atribuirle ciertos rasgos o características o datos a una persona que después en la realidad no se corresponden porque precisamente la persona es básicamente, más allá de ser bueno o malo, limitado. La idealización implica atribuirle rasgos que lo convierten casi como si se tratara de una superpersona. Esto nos pasa también con el ordenamiento jurídico, con la ley y con el derecho positivo. Esa tendencia a la idealización, que además termina confundiendo y mezclando dos campos o dos ámbitos de realidad diferentes. El otro día, si ustedes me permiten, voy a hacer una breve referencia. El otro día contando otro tema, y en donde hacíamos hincapié en esa diferencia de planos en los que nos movemos, pero hay que saber que nos estamos moviendo o nos podemos mover en dos planos diferentes. Si nos metimos en uno y estamos del otro, salgamos rápido. Alguien me formulaba una pregunta excelente y yo estaba hablando de esto, de derecho y derecho positivo, y me decía, es cierto, cómo la alumna me trataba de transmitir esta idea, de cómo, ella decía, le parecía un problema cómo quedar parada ante la explicación que le trataba de hacer ver que una cosa es el derecho como exigencia y otra cosa es el sistema. Yo no diría que era como una especie de sonrojo o de vergüenza, pero claro, ella notaba que no estábamos contando lo que de hecho ocurría, estábamos contando lo que debía ser, entonces eso le estaba generando un problema, porque estaba habituada o la habían habituado a entender o que se les contara algo como una simple descripción de lo que ocurría, que podría estar idealizado o no importa. Pero ella me transmitía esa idea, y yo de manera seguramente imperfecta, lo que le trataba de decir, esto no te tiene que generar ningún problema, al contrario, esto es lo que, en la medida en que vos aprendas concretamente cualquier disciplina, vas a notar constantemente con la realidad. No es un problema tuyo, no es un problema de la realidad, el problema es lo que hacemos nosotros cuando intentamos conocer lo que nos rodea. Y si lo intentamos conocer adecuadamente, lo que vamos a notar es permanentemente ese desfasaje, ese desajuste
entre el anuncio y la denuncia, constantemente y permanentemente. Trabajamos para que esto no suceda, tratamos de formarnos desde el derecho en algo que debería ser previo, en lo moral, en los valores, en cómo llegamos a los valores, pero a veces las cuestiones no se exceden, pero esto no nos tiene que preocupar. Por el contrario, siempre, y con esto cierro esta idea, y continúo voy a arrancar con el tema de la crítica, siempre me acuerdo de la primera vez que leí a ese eminente jurista, Eugenio Zaffaroni. Lo leí por primera vez cuando cursaba la materia Derecho Penal, y lo tuve como profesor, lo vi pocas veces, pero tuve el gusto, y después sí tuve el gusto de conversar con él cuando lo invitábamos, cuando el doctor Negri lo invitó muchísimas veces a ciclos de conferencia. Y recuerdo haber leído con el tiempo, después de haber dado la materia, empecé a leer la obra. Me llevó mucho tiempo, no sé por qué la leí después de haber cursado la materia. Y ya creo que estaba recién recibido. Cuando terminé de leer la obra de Zaffaroni, lo que sentí fue un profundo desasosiego, una profunda desazón y una profunda alarma. Porque era la primera vez que leía que alguien relatara de una manera tan clara, de una manera tan precisa, el desajuste que había en ese ámbito, en ese plano de lo penal, entre el derecho y lo que realmente acontecía. Esa descripción que hace magistral cuando él dice, cuidado, el sistema penal no es el derecho. Cuidado, las agencias penales no son el derecho. Cuidado, la pena no es una cuestión racional o jurídica, es un dato irracional. Pero claro, uno quedaba abrumado ante una descripción del sistema penal que estaba metido por todos lados. Creo que no ha variado, de todos modos, en mucho la descripción que él hacía. Sistema penal por todos lados, no derecho. Derecho penal. Permítaseme jugar con la expresión derecho penal, creo que es un oxímoron la expresión derecho penal. No solamente yo, muchísimos, entre ellos Zaffaroni. Yo lo entendí, digo, no, derecho penal es un oxímoron. Bueno, esta sensación después me hizo ver que en realidad lo que me quedó muy en claro, que el derecho no era el sistema penal, que el derecho no es el sistema penal, que el derecho no es el Código Penal, que el derecho es una cosa y el sistema penal es otra. Y que la más de las veces, cuando se enseña oxímoron, derecho penal, lo que se enseña es el sistema penal. No tiene nada que ver con el derecho, porque además el derecho es un límite de lo penal. ¿Cómo puede justificarse una pena a partir del derecho? No, lo que puede hacer el derecho en esta instancia es que alguien le aplique una sanción a otro y no le corta la cabeza. Pero de una manera esto puede implicar una justificación de lo penal. No se puede justificar lo irracional, no se puede justificar la fuerza. Sí está y hay que admitirla, pero hay que distinguirla claramente del derecho. Por eso, una de las expresiones muy interesantes que Héctor traía en sus últimos desarrollos sobre las cuestiones es si se podía hablar de la pena en un sentido jurídico. Y él lo decía en muchos de sus párrafos, no podemos hablar de la pena como una expresión jurídica. Lo que sí podemos decir es que el derecho está en última instancia ante la pena, ante un sistema que tiene su propia lógica, que no puede justificarse en términos de obligatoriedad, pero está
está ahí, está un sistema que tiene su propia lógica. Lo que puede hacer, o lo único que puede hacer, es tratar de evitar la irracionalidad que todo acto de poder tiene o conlleva. Ese es el papel del derecho. Ese es el papel del derecho. Todo lo demás, referido concretamente a la pena, es un exceso. Y estamos hablando de justificación y obligatoriedad. Obligatoriedad y justificación. Fíjense esto, fíjense esto. Dado A debe ser B. No dado A debe ser S. Estructura lógica de la norma jurídica al estilo kelseniano. No dado A debe ser S. Es decir, un comportamiento diferente debe ser sancionado. Un autor, filósofo del derecho, discípulo de Del Vecchio, Cotta, dice: si el derecho es esto, si el derecho se reduce a esto, y acá está, o estaríamos viendo la delegación, ¿cuál es la diferencia entre una orden o un mandato dado por un tirano o un dictador, como lo ha habido o ha ocurrido a lo largo de la historia? ¿Cuál es la diferencia del derecho visto, como en el caso de la estructura lógica de la norma al estilo kelseniano y al estilo de la percepción habitual del derecho, todavía enquistada, muy enquistada en algunas cabezas? ¿Acaso no hace lo mismo una asociación criminal? ¿Acaso una asociación criminal no emite órdenes y mandatos que tienen que ser obedecidos por los que participan de ella? Es un problema grave que Kelsen nunca pudo resolver, siendo consciente de esto y sus críticos habiéndoselo hecho saber. No lo podía resolver ni lo va a poder resolver si aún sigue viviendo, porque sus puntos de partida de ninguna manera le permiten dar una respuesta satisfactoria a esta cuestión. ¿La respuesta cuál era? Es materia de otro kiosco, no es de este kiosco, es de otro kiosco. O hasta acá llegamos, no le pidamos más a la cabeza del ser humano. ¿Para qué le vamos a pedir meternos en una cosa imposible que es intentar justificar desde el punto de vista obligatorio una regla que de por sí es obligatoria por el hecho de haber sido delegada? Acto de mero, de puro poder. No le pidamos más. Estas fueron las respuestas. Estas siguen de alguna manera siendo las respuestas. No hay que perder de vista esto. Volviendo a Juan, él en otra obra, La crítica al hombre, que es un trabajo complementario, contemporáneo de filosofía social, pretende explicar uno de los rasgos que nosotros consideramos que forman parte de la estructura de la condición humana, y que él dice o define como: el hombre es un ser de crítica. Si bien la explicación de la crítica como rasgo estructural humano es amplísimo, abarca la totalidad de las facetas del humano, a mí me parece ver, y acá sí yo me hago responsable, a mí me parece ver en su explicación una manera diferente de contar lo que usualmente se cuenta como sentimiento y conciencia moral, o sentimiento moral y conciencia moral. Una manera diferente, porque él no lo tematiza, no lo dice de esta manera, no lo explicita de esta manera, de explicar lo que es el intuicionismo como herramienta para el conocimiento moral. Veamos qué dice, resumidamente, qué dice Juan en el texto. Y vamos a ver si esto, que a mí me parece, puede ser correcto o adecuado. Y digo que a mí me parece porque usualmente este texto
y este contenido no se usó para explicar ni la obligatoriedad del derecho, ni la moralidad del derecho, ni el sentimiento de lo justo, la conciencia de lo justo. Salvo alguna nota o alguna referencia perdida, pero en función de lo que Kuan entiende como el punto focal de los valores, y se refiere al lenguaje. Él dice, crítica, etimológicamente viene del término de la expresión griega, crinen, es un verbo griego que significa distinguir, separar, discernir. Sería una facultad o una capacidad que cada uno de nosotros tiene o porta para discernir, separar. Disculpe, se está cortando todo. Por favor, decime y lo retomo. Estaba por decir que era crítica. Los tiene la expresión griega Carlos, Estoy se escuchando cortado. congela la imagen. Fíjate si no está alguien usando en tu casa internet o algo. Tiene el triangulito de señal inestable. Ahí tenemos parece problemas que para tenemos hay como una interferencia, Carlos. nos escucha. No, se sigue cortando, Carlos. La actividad de mi sistema. Me parece que se cortó, ¿eh? A ver, Carlos, probá de hablar de vuelta. Se corta mucho y la cámara tampoco está. A ver, No te veo y casi ahora ya ni te escucho. Sigue teniendo cámara, yo, Está Claro, congelada la cámara. mientras esté el Ahí. triangulito va a cortarse. Seguís congelado, Carlos. A ver. No, se sí, congela tu a mí imagen. Se congela tu imagen y la voz se corta totalmente. son puede ser una señal. No, no, Ahí se desconectó. señal, A ver. bueno, si se es señal, no. Carlos, trata de recuperar tu rol de organizador, a ver. Carlos. A ver ahora. A ver ahora. Ahí se te escucha. Ahora sí. ¿Sí? A ver. Bien. No sé si puede apagar la cámara. Te vuelve a cortar, Carlos. ahí se volvió a cortar. A ver, vamos a hacer una cosa. Salgo y vuelvo a entrar. Si no, yo voy haciendo el sondeo mientras vos, a ver si te podés. Sí. ¿Qué hacer? No se te escucha. Bueno. A ver, chicas, Pau y Sí, Mari, sí, Ani, ¿me escuchás? sí. Sí, ¿viste dónde están Espérate, participantes?
Voy a reclamar el rol yo. Dale. Y vamos a sondeo. Sí. A ver, ¿qué aprieto? Bien, estás en los 3 puntitos, vas a sondeo, pregunta. Sí. El tipo de pregunta tiene que ser respuesta corta. Ya que otra vez el mismo problema de siempre. ¿Qué se te puso gris? No tengo cámara, se me fue la cámara y seguramente no me escucha. Te escuchamos, Carlos, ¿eh? Ah, ahora me escuchan. Sí, sí. A ver, Carlos, la cámara no está. No, yo no lo tengo yo el sondeo, no me deja hacerlo. Yo no lo puedo hacer, no, lo tenés vos. Me deja poner respuesta corta. ¿No te deja? Si reclamo la función de organizador, a ver si lo puedo hacer yo. Sí, a ver. intenta, Carlos, sí. A ver, voy a intentar hacerlo yo. Voy a reclamar la Dale. función de organizador. Por ahora no me deja. ¿No te deja? Por ahora no me deja hacerlo. Porque tengo todas las opciones, las tengo opacadas. Yo también. Qué cosa extraña. Bueno, igual. Cerralo. Vos yo- salí del sondeo. ¿Saliste del tuyo? Sí, ya me fui. Va, ni me dejó entrar siquiera. A ver. No. Bueno, si no podemos hacer una captura de pantalla. Sí, yo Es la estoy raro. haciendo en este momento, así que no se preocupen por eso. Y ahora se te ve y se te escucha bien. Sí, Ahora así se que me ve y si se me querés escucha bien. continuar, Carlos, sí, sí. Bien. Ahora sí, podés continuar porque se te ve bien y se te escucha bien. Estábamos entonces en explicar lo que es la crítica como capacidad humana. Les decía, poder distinguir lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, lo correcto de lo incorrecto, lo útil de lo inútil y así sucesivamente. Esta capacidad, que es inherente, forma parte de la condición humana, se puede dar de 3 maneras, nos dice Kant. Hay 3 formas de enjuiciar, de criticar, de distinguir, por ejemplo, lo verdadero de lo falso o lo justo de lo injusto. Él dice que hay un primer nivel de crítica que denomina crítica antepredicativa. ¿Qué es la crítica antepredicativa? La crítica antepredicativa es aquella que se efectúa sin palabras. Efectuar una crítica sin palabras implica que yo siento, percibo de alguna manera algo que o algo que me... Profe, se le corta el audio de nuevo. la cámara a ver si podemos mejorar. A ver, Carlos. Ahora de vuelta con el problema. De vuelta con... Bueno, ahora no te veo. Pero quizás se te Pero escucha bien, con la Carlos. cámara- Sí, sí. Ah, no, ahí ¿Se se corta. escucha bien? Bien. A No, ver, intenta, a ver, recién se cortaba otra vez.
la crítica sin palabras es la posibilidad de No, Carlos, ¿no? Carlos se corta. Única porque para mí es una Seguramente hay una interferencia, algo hay. Se le corta, profe. Salís y volvés a entrar, Carlos. Eso es lo que voy a hacer. A ver. Salir y volver a entrar. Vamos a esperar un ratito. A ver, Carlos. Y me pidió que entre a la misma reunión. Ahora podés hablar. Ahora sí, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. A ver si puedo iniciar, entrar a la reunión, porque por ahora lo único que veo es la carátula de la reunión. Pero ingresaste bien, Carlos, ¿eh? Quizás vos no lo ves, pero te vemos todos y te escuchamos bien. ¿Ah, sí? Bueno, No, lo Sí, único que sí. veo igual, lo único que veo son nombres. Ah, bien. Entonces Pero se ve y se escucha bien. sí, sí, por ahora sí. fíjate si la grabadora está, si tenés la grabadora funcionando. ¿Está funcionando también? A ver, Acá parece como que sí, que está grabando. bueno, Al menos el puntito rojo está. Me apareció. ahora sí. Soy el organizador. Y está. Sí, pero. ¿Me Se te escucha escucha con ¿Se eco. escucha bien? Se te escucha con eco porque estás como ingresado 2 veces. ¿Vos Sí, abriste otra pestaña para conectarte, Carlos? no, es lo que me decía. Lo que me decía que si ingresaba de vuelta iba a aparecer 2 veces. Qué raro. A ver. Sí, apareces 2 veces. Sí, aparezco de vuelta. Y a ver, Carlos, si hablas.
Sí, escucho con eco. No, pero no tanto ahora. ¿No? A ver, probá otra vez. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Se escucha con eco? Se escucha Un con poquito de eco. eco sí, pero dentro de todo bastante bien. Si haces prueba de sonido, Para no. lo que estaba Es Carlos antes, que no se increíble, escuchaba nada. Es Profe, increíble, fíjese nosotros si no tiene dos ventanas abiertas, capaz es por eso. Increíble, uno paga una fortuna y parece que estamos hablando con una lata, con un cable. ¿Y cómo para cerrar la otra ventana? ¿Por qué no cerrás la ventana primera que entraste por primera vez? ¿Tenés dos ventanitas? Veo que dice otra que dice licencia Yoursoft, pero no sé. Bueno, cerrala esa, a ver. Sí, sí, cerrala. Ahora, A ver. A ver. ahora está mejor. No, Sigue con el eco. No, y aparte se hizo, hay dos, digamos, coorganizadores, así que estás como conectado dos veces. De última, cerrá sesión y volvé a ingresar, Carlos, pero cerrá sesión. Se va a detener la grabación seguramente, pero bueno, después la volvemos Está a bien. iniciar. Bien. Sí. Por las dudas, capaz que cerrarla